Anoche hablábamos de la negativa del presidente de la República, Luis Abinader, a firmar el documento relacionado con el tema migratorio, resultado de la Cumbre de las Américas que se realizó el fin de semana, la semana pasada, desde el lunes, pero formalmente desde el miércoles hasta el viernes. Y hoy han estado saliendo, decíamos ayer que no se conocía el texto completo, pero hoy han estado saliendo algunos fragmentos de ese documento. Y la verdad es que no sé si tú has tenido la oportunidad de leer lo que se ha estado reseñando. Y razón tuvo el presidente en no firmar ese documento con un lenguaje que dijo, bueno, nosotros no lo hemos analizado a profundidad, tenemos que hablar con el Consejo de Migración, que lo componen diferentes instituciones. Una salida diplomática, evidentemente que al presidente, sus asesores le habrán dicho, presidente, usted, con todo el respeto, ese es un documento que usted no debe firmarlo. Oigan nada más algunos párrafos de ese documento. Se establece la promoción con el fin de mejorar las condiciones y oportunidades en los países de origen y la promoción del respeto de los derechos humanos. Tenemos previsto continuar con los esfuerzos para prevenir y reducir la apatridia. Los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración. Pero oigan esta parte. Los firmantes ampliarán los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, hacer frente a la violencia y la discriminación, luchar contra la xenofobia y combatir el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Otro párrafo. Los países firmantes deciden apoyar los esfuerzos que permiten a todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas en situaciones de vulnerabilidad integrarse a los países, en los países de acogida y acceder a una identidad legal, condición regular, empleo digno, servicios públicos y protección internacional cuando sea adecuado y de conformidad con la legislación nacional para reconstruir sus vidas y contribuir a sus comunidades. O sea, ahora uno entiende las declaraciones del presidente de Haití, que si el presidente dominicano hubiese firmado este documento, que ya estaba elaborado y que se suponía que iba a ser firmado por todos los representados, los países representados en esa Cumbre de las Américas, evidentemente que el gobierno dominicano estaba obligado a cumplir con con este documento, con estas estipulaciones, y de hecho ya el presidente haitiano se adelantó anunciando que se había llegado a un acuerdo con el gobierno dominicano para legalizar a los trabajadores migrantes haitianos en la República Dominicana. Pero oigan este párrafo. Procuramos perseguir la rendición de cuentas, ojo, procuramos perseguir la rendición de cuentas de quienes cometen violaciones y abusos de derechos humanos. Proponemos promover el acceso a protección y vías complementarias para solicitantes de asilo, refugiados y apátridas de conformidad con la legislación nacional y con respeto al principio de la no devolución. Si nosotros hubiésemos firmado eso, o si el presidente de la República lo hubiese firmado, en cualquier momento un organismo de estos, si viene un grupo, solicita asilo o entiende que tiene la categoría de refugiado y el gobierno decide no y repatriarlo, podría ser acusado de violación de los derechos humanos y ser hasta sometido a un juicio en uno de esos organismos internacionales. Una verdadera encerrona era lo que, o es lo que pretende o pretendía ese documento, que evidentemente los países firmantes no tienen el problema migratorio,
que tiene la República Dominicana. Mira, Atahualpa, la palabra apatridia se ha mencionado aquí en América única y exclusivamente con Haití. Única y exclusivamente con Haití, porque fue una especie de fórmula retórica falaz, mendaz, inconsistente y que no se compadece con la ley para el ataque a República Dominicana. Y no solo con Haití, sino cuando se refiere a República Dominicana. Si tú lees el documento con que se nos atacó luego de la sentencia del Tribunal Constitucional, con que se atacó de manera feroz a este país en el extranjero, y entre esas voces estaba Wilfredo Lozano, al que nombró Luis Abinader, director del Instituto Nacional de la Migración, que es el que tiene el contacto con las Naciones Unidas. El presidente Abinader no me puede a mí venir a decir ahora que no le gustó ese acuerdo, cuando ha nombrado un pro haitiano en el organismo que tiene el contacto con el de la migración, porque el que ejecuta la migración aquí es la dirección, pero ese instituto es el que tiene el contacto internacional. Y que no me venga a mí el presidente a decir que a él le resultó una sorpresa ese documento. Esos documentos no se elaboran in situ en la cumbre. Pero no desvirtúe, no desvirtúe el contenido del documento. Espérate. Júzgame el documento. No, espérate. Hay que juzgar la actitud de las autoridades nuestras. Aplaudir que el presidente no lo firmó. Bueno, estamos bien. ¿Tú estás de acuerdo con que no lo haya firmado? Estoy de acuerdo con que no lo haya firmado. Ajá. Lo que el presidente tiene que explicar, cómo él permitió que la delegación dominicana que trabajó ese acuerdo con antelación a la celebración de la cumbre no le informó al presidente de ese contenido. Y en eso estaba Wilfredo Lozano. Entonces, ¿cómo es que un presidente que está defendiendo un país nombra un pro haitiano que salió a detractar a su país y yo lo nombro director del Instituto de la Migración y después me quejo? Bien, estoy de acuerdo con que el presidente no lo firmó, pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. La palabra patridia se la inventaron para agredir al país. El artículo 11 de la Constitución haitiana prevé que todo el nacido de haitiano es haitiano. No hay apatridia con Haití. No hay apatridia con Haití en términos formales y constitucionales. Pero se lo inventaron por el hecho de que si un haitiano, hijo de haitiano, nace aquí y aquí no le damos los documentos, es una apátrida. No, señor, es un haitiano. Es un haitiano, porque lo dice su constitución. Pero el presidente Atahualpa, tiene que ser creíble. No me ponga ahí, quíteme a Lozano. Cámbieme la estrategia, ciérrame la frontera. Mientras estamos hablando de defender al país, estamos llenando esto de haitianos y complaciendo a las instituciones internacionales. Bueno, estamos complaciendo el plan. Nos están fusionando la isla y este gobierno lo sabe y lo está apoyando. Vamos quitando la careta. Tú puedes decir y utilizar el argumento de lo que el presidente nombró. Ahora, lo que es plausible y una demostración de que el presidente tiene una actitud es no haber firmado ese documento. Bien, lo apruebo, lo aplaudo. O sea, pero ese es el hecho. Aquí. Eso es el hecho, que no lo firmó, que utilizara un argumento, un lenguaje diplomático para decir, no, ya. Lo ideal hubiese sido que, sí, vamos a adoptar una actitud diferente y vamos a decir, no lo firmo porque no estoy de acuerdo. Punto. Pero la actitud del presidente frente a esa ignominia que es ese documento, elaborado por los intereses internacionales que disfrazaron esto como una resolución de la cumbre, es la encerrona en que quisieron meter a la República Dominicana. Y eso para mí es lo importante. Que esté Lozano ahí, que esté fulano de tal, ojalá lo quitaran. Porque nadie no, pero yo sí he sabido hablar de la migración haitiana, cuando otros escondían la cabeza. Mira, Atahualpa, porque yo digo, está muy bien lo que hace el presidente ahí, pero son los hechos aquí. Bueno, hay que parar la migración aquí, y no se está haciendo. Se está cumpliendo el plan de fusión lento, pero va insidioso. Mira, el propio gobierno dominicano, cuando el gobierno haitiano dijo eso, emitió un comunicado público
salió desde la misma sede de la... ¿Qué dice este comunicado? La posición del presidente Luis Abinader en estos dos temas fue la siguiente. 1. Con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentren en la República Dominicana. Dime qué es eso. Eso es el gobierno dominicano. Una obligación del gobierno haitiano. Exacto, pero ¿para qué yo le pido a un gobierno que dote a los trabajadores ilegales que están en mi país de documentos para regularizarlos? En vez de yo votarlos de aquí, sácalos, que están ilegales. No. Oye, ¿cómo aclaró el gobierno dominicano? Ese fue Cris lo tiene. ¿Y la segunda parte qué dice? No, eso es con respecto a la candidatura de la OPS. Eso es otra cosa. Pero con relación a lo que se habló, sí, hubo acuerdos. Que no lo nieguen ahora, hubo acuerdos Bueno, para Sebastián, que pero tú prefieres creerle al presidente de Haití que creerle al presidente de tu país. Perdóname, Cris. Coño, pero qué cojones. Ay, perdón. Excúsame. Perdón, disculpe. Sí, los míos son dos, espérate. Cris, Ya, déjame ver ¿hasta si te dónde se reenvío puede esto. llegar? Una gente que no se puede creer ni en ellos mismos ni Pero se espérate, creen. Atahualpa, espérate. Creerle a Haití y no al presidente de aquí. No, yo no sé a quién. Tú estás diciendo que sí hubo un acuerdo, que el presidente sí hizo un acuerdo. Yo estoy defendiendo a mi país, pero debo hacerlo desde la dialéctica. Debo hacerlo desde el orden. Pero contigo no se puede hablar. Cris te va a poner en pantalla el comunicado no, oficial ya eso lo del conocemos país. todo el mundo. Pues entonces sí lo conocemos. Como República Sí, ya. Dominicana aclara y dice que la posición del presidente fue decirle a Haití, doten de documentos a los haitianos ilegales de aquí. ¿Para qué? ¿Para qué van a dotar documentos de haitianos ilegales que están aquí cuando lo que tenemos que sacarlos es para regularizarlos? Y esa fue una publicación del gobierno. Entonces, ¿a quién yo le creo? Estos son los hechos, Atahualpa. ¿Tú crees que a mí me duele tener que... Estos son los hechos. Pero tú dices, y además yo estoy viendo una fusión que avanza día a día. Mientras decimos una cosa, los hechos es otra. Yo quisiera encontrar algunos programas cuando tú te referías a la migración haitiana y que debíamos respetar y que debíamos hacer tal cosa y debíamos hacer cosas y todo. Un momentito. Por ejemplo, vi la noticia en el periódico Listín Diario de unas personas acusadas de haber matado a un haitiano y de incendiar 9 viviendas. Está la noticia en el listín. ¿Cuál fue mi posición en Twitter inmediatamente? Un momentito. Eso es barbarie. Independientemente pero eso es de un hecho aislado de una reacción pero, de dos, no fueron solo los guardias, dos hermanos que eran soldados. Fueron también un grupo que se sumaron a eso por una agresión que sufrió un ciudadano dominicano de parte de ciudadanos haitianos. Nosotros sabemos el drama de Haití. Es un drama humano, terrible. Pero nosotros hemos abierto las puertas. Y lo que te dije ayer, ¿tú crees que es posible que un director de migración le diga a un país que aquí hay zonas donde el Estado no puede entrar por el control haitiano? Este gobierno, o sea, la migración haitiana fue en este gobierno. No, señor. Porque en el otro no. Este plan empezó con Danilo Medina. Y Danilo aquí regularizó haitiano hasta con un papel cagao. Ajá. Excúsenme la palabra. Le traían un papel acabado de usar hediondo. Ponle el nombre tuyo. Bururum, Balarango, Guipie, Pululú, Furufú. Hasta un le ponían. Ven, tú estás le vamos a publicidad. Lo empezó Danilo, pero esto lo ha seguido igual. Venimos en un momentito. Por lo menos esto empezó.